Hola, buenas tardes que nos visitan a las personas del Zoom y los que nos visitan en presencial. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el que sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Para ello vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales y conferencias dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Pues bien, esta reunión se queda abierta con la compañía de la teóloga Manuela Guerra, que nos va a impartir el tema de hoy que lleva por nombre Identidad en Cristo Jesús. Adelante, Manuelita. Pues muy buenas tardes, tengan los que están aquí presentes y también pues los que nos ven de manera virtual por vía Zoom o ya sea después en el canal de YouTube. Vamos a ver un tema muy importante, muy buen tema acerca de la cuestión de la identidad. Toda esta semana se estuvieron tratando los temas acerca de la autoestima, el autovalor, la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, eso es la identidad. Independientemente de nuestros valores o creencias, es lo que tú crees de ti. Ese tema se vio en la semana, también se estuvo viendo de qué forma podemos nosotros, a partir de una sana autoestima, gestionar bien nuestras emociones, este, aparte de gestionar bien esas emociones, pues tener una estabilidad emocional. ¿Cuántos sabemos que las emociones suben y bajan? Nos nublan la razón. Podemos ser muy inteligentes, pero cuando las emociones nublan la razón, vamos a cometer actos de mal juicio, fuera de la cordura. Y a veces no es fácil identificar realmente cuando estás en emoción y tomando decisiones incorrectas. Así que, como ya decía hace un momento, lo que es la identidad es la percepción que se tiene de uno mismo, de qué manera me veo. Es la percepción que una persona tiene sobre sí misma, incluyendo sus cualidades, sus habilidades y valores. Es una forma en que una persona se ve a sí misma y cómo se presenta al mundo. Es la manera, o se refiere más bien a la conciencia individual de uno mismo, incluyendo rasgos como valores, creencias, intereses y experiencias. Esta identidad no es una entidad estática, sino que se va construyendo o reconstruyendo, pero también se puede ir deformando, se puede ir acabando. Este, a lo largo de la vida a través de las experiencias o la interacción que podemos tener nosotros con nuestro entorno y las experiencias personales que vamos viviendo. Este tema es tan importante, de nuestra identidad, porque vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Nosotros nos vamos formando a lo largo de la vida por conceptos, lo que nuestros padres nos dijeron que éramos, y aún palabras negativas a lo mejor que dijeron sobre nuestra persona, esas palabras se pueden quedar como un sello en nuestra vida y darnos una baja de impulso para salir adelante en la vida con cosas negativas que se nos hayan hablado o dicho, cosas que van a afectar nuestro ser. Una cosa es el ser y otra cosa es el hacer. Y si hicimos cosas incorrectas, nos equivocamos muchas veces, a veces la identidad se va a ver afectada por los errores y por los defectos, como si nosotros fuésemos el error o fuésemos el defecto. Así que nosotros no somos el error, hay una identidad en el ser. ¿Qué es lo que realmente somos? Y ese es el tema que vamos a tratar desde el punto de vista espiritual. Sabemos que somos tripartitos, constantemente estamos mencionando este punto, que no se olvide que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. En la semana se estuvo viendo esta identidad desde el punto de vista psicológico, las emociones, cómo afectan la identidad y la identidad las emociones.
Eso fue un tema ya que ya se vio, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, de acuerdo a la base que siempre hemos tenido en Cristo Jesús, cómo Él mira esta identidad y cómo es que Él nos da esta identidad. Y también pues hacer una invitación abierta para todos aquellos que quieran llegar a ser también hijos de Dios. Así que adelante, por favor. Dice, la identidad en Cristo se refiere a nuestra verdadera identidad, la cual no se basa en logros personales o circunstancias, sino en lo que Dios ha dicho y ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Se trata de entender que que al creer en Él somos hijos de Dios, parte de su familia con un nuevo propósito y valor. ¿Cuántas veces yo me recuerdo mucho de personas allegadas que han creído que su valor está en lo que tienen y que si no tienen dinero o no tienen posesiones, no tienen riqueza, sienten que no valen, que no tiene significado su vida o que su identidad depende de los logros personales y que cuando llegan a tener un fracaso, su autoestima y su identidad se va al piso porque su valor de persona estaba fincado en ese logro o en esa meta que tenía y si no la alcanzó, entonces es como se quedara sin valor atribuyendo a que ese valor estaba en la meta, no en el solo hecho de ser persona. Y es importante analizar este tipo de identidad porque esta identidad, la identidad en Cristo, esa no te va a afectar, así que falles las circunstancias, dependiendo también del estatus económico, el estatus social, si eres viudo, casado, divorciado, o sea, nada de esto puede determinar tu identidad, sino que esa identidad viene por lo que somos en Cristo y lo vamos a ver de manera detallada. Adelante, por favor. La base de la identidad, dice, la identidad en Cristo se fundamenta en la verdad de que Dios nos ha salvado y adoptado como hijos a través de Jesucristo. No es algo que ganemos por nuestros méritos, sino un regalo de Dios. Esta en la infinita misericordia dice que Dios que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, Él vino y nos salvó. O sea, es un regalo. Dice que no es para que nadie se gloríe, no es alguien que alguien lo pueda alcanzar por sus propios méritos, sino que Dios, al ver que nosotros estábamos, dice, muertos en delitos, en pecados, en errores, en fallas, él mismo nos otorgó ese don, esa misericordia de ser salvos por medio de Cristo. Entonces, dice que no es algo que ganemos por nuestros propios méritos, sino es un regalo de Dios. Dios es amor, Dios no tiene amor, Él es amor. Y Él nos mira con ojos de amor y Él sabe nuestra verdadera condición, sabe la condición real del ser humano, todas esas cosas que se llevan en lo secreto, en lo escondido, cada noche que nos vamos a la cama, que solamente Dios sabe qué hay ahí. Él dice que Él mira todo nuestro interior, pero Él quiere que las personas, el ser humano se levante. Y Él viene ofreciendo este amor, dice que Él es rico en misericordia, en gracia, y ofrece esta adopción. Dice que nosotros por la fe en Cristo Jesús llegamos a ser hijos de Dios, pero no es porque lo merezcamos. De hecho, la palabra misericordia es dar lo que no se merece. Si nosotros fallamos, nos equivocamos, ¿qué es lo que merece una persona que se equivoca y falla y que hierra? Pues a lo mejor es castigo o es una sanción o es así, por ejemplo, cuando alguien está en el reclusorio, pues está pagando un delito, algo que cometió, que hizo una transgresión a la ley y pues está pagando allá el error. En Cristo no es así. Él dice que Él pagó por nuestros pecados, por nuestros errores y por la fe en Él es que nosotros vamos a ser salvados. Y lo vamos a ver más a detalle. Esa es la base de la identidad en Cristo. Dice que se fundamenta en la verdad de que Dios nos ha salvado y adoptado como hijos a través de Jesucristo. Y lo vamos a ver de manera detallada. Adelante. Dice lo que somos en Cristo. Cristo nos ha dado una nueva identidad que nos define como hijos de Dios, coherederos, amigos de Cristo y con un nuevo propósito. Ya no estamos definidos por nuestros errores pasados, sino por la obra redentora de Cristo. Dice que
todo lo que Él nos ha dado, esta nueva identidad, dice que su espíritu nos da convicción al espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos habla y nos hace entender esta parte, que no estamos definidos por nuestros errores, nuestros pecados pasados, porque Él ya los quitó de en medio por la obra que hizo en la cruz del Calvario. Dice que Él vino con un propósito, Él tenía una identidad y vino aquí a la tierra con un propósito, y ese propósito fue morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Y todo aquel que tiene la fe, que cree que Jesús vino y estuvo. Mire, yo le voy a decir, Jesús es real. Jesús partió la historia en dos. Ya sea que sea creyente o no creyente, va a haber una historia. Hasta la historia misma dice antes de Cristo y después de Cristo. Fue un personaje eh, que existió, que fue real, y que nosotros probablemente no estuvimos parados al pie de una cruz viendo lo que pasó, pero lo hemos creído por fe. Y dice que lo cree, que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no se ve, pero tener fe en Él es creer algo que no ves, pero sí lo puedes sentir. Entonces, eso que cuando nosotros le recibimos a Él, dice que Él nos da de su espíritu, de su sentir a nosotros, pero nos da esa convicción eh, de que somos hijos de Dios. Él mismo se encarga de eso, de dar esa convicción en el espíritu, y nos volvemos coherederos, amigos de Cristo y con un nuevo propósito de vida. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de la identidad en Cristo? Bueno, conocer nuestra identidad en Cristo nos proporciona sentido de pertenencia, propósito y autoestima y paz interior. Una persona que no sabe quién es, eh, no sabe a dónde va, no sabe cuál es su destino ni a dónde pertenece. Cuando la persona tiene un sentido de no pertenencia, es un vacío muy profundo. Todo ser humano necesita ser aceptado, necesita ser amado, necesita tener ese sentido de pertenencia, de tener un propósito y un sentido de vida. Y Jesús, eso es lo que otorga cuando da esa identidad. Dice que estos beneficios nos ayuda a desarrollar una sana autoestima, a cultivar el bienestar emocional, también a gestionar las emociones de una manera saludable para una vida plena. De hecho, estos fueron los temas que se dieron en la semana, de cómo desarrollar una sana autoestima. Bueno, pues aquí está una manera basada en la verdad de las escrituras de cómo desarrollar esa sana autoestima al sabernos hijos de Dios, al saber realmente que Dios nos ama, que nos ha libertado del pecado, que nos ha perdonado. Una de las cosas más difíciles para un ser humano es sentir condenación y culpa. ¿Alguien aquí alguna vez se ha sentido culpable por algo? Que le pese la culpa. La cuestión de estar recordando el pasado, de todos los errores que hemos cometido, es un peso que va a traer condenación a nuestro corazón. Por eso es tan valioso esa fe en esa obra redentora de Cristo, porque al creer esas cargas se van a ir, y la persona va a tener un nuevo comienzo, porque el arrepentimiento es darle la vuelta a lo que, de la manera como hemos venido viviendo, y tener un nuevo comienzo a través del arrepentimiento es ya no caminar con ese lastre, con toda la historia pasada. Va a haber consecuencias, pero aún con las consecuencias, Dios nos va a ayudar a salir adelante, pero desde el amor. Es como si el Padre se sentara primero, nos sentara en su regazo, nos hablara palabras tiernas, nos diera un abrazo, y desde ese abrazo después nos preguntara, ¿qué pasó con esto o con esto? Pero primeramente Él nos va a demostrar ese amor. Primeramente Él nos quita las cargas, nos quita el peso de la espalda. Es uno de los beneficios más grandes que se pueda tener acerca de estos beneficios de la identidad en Cristo, de lo que se recibe, es descanso. Descanso de saberme aceptado, de saberme amado, a pesar de todas mis fallas y mis equivocaciones. Eso es uno de los beneficios más grandes, y obviamente el saberme hijo y saber que tengo un padre en los cielos que me va a cuidar. ¿Qué es lo que hace un padre
Un padre dirige, provee, motiva, corrige también, mm, mm, este, rodea de amor, nos guarda. Lo que hace un padre terrenal, es más o menos un simulacro de lo que realmente es un verdadero padre. Entonces, esto nos va a dar paz interior, nos va a dar seguridad, el saberse hijo de Dios, la identidad de hijo, saber que tienes un padre, te va a dar seguridad y sentido de pertenencia. Pero recordemos que esto es por la fe, por la fe. La fe es algo que no se ve, es creer lo que no ves, pero también cuando en un acto de la voluntad se abre el corazón a recibir esa dádiva de Dios, ese perdón, ahí es donde empieza a ejercer y empieza a activarse ese poder espiritual para darnos convicción también de pecado, también de lo que estamos escuchando es la verdad. El espíritu, eso es lo que hace en el corazón. Y obviamente cuando el corazón está en paz, oye, paz interior, también va a haber una sanidad emocional. Qué mejor cuando se tiene un padre, al ser hijo de Dios, tenemos un padre, ahí puedo vaciar todas mis emociones con libertad y sentir esa tranquilidad y aprender a gestionar las emociones de una manera saludable y que podamos tener una vida plena y feliz. Dice que nos proporciona una nueva manera de pensar, que nos capacita para superar los desafíos, fomentar relaciones saludables y nos llena de esperanza el saberse hijo de Dios. Adelante, por favor. Aplicación de la identidad en Cristo. Vivir nuestra identidad en Cristo significa vivir en obediencia a Dios, priorizando sus propósitos y buscando la gloria de Dios. Si Él es nuestro Padre, pues vamos a buscar parecernos a Él. Un hijo se parece a su padre. Y significa vivir en obediencia. Cuando empiezo a conocerle, me va a dar indicaciones, me va a dar algunas normas que yo tengo que obedecer y voy a priorizar sus propósitos y todo lo que yo haga sea para agradarle, sea para que su nombre sea glorificado. Dice, debemos recordar que nuestro valor viene de Dios y no de nuestro aspecto físico, del éxito financiero o de las relaciones. Todo esto cuando nuestra identidad está basada en en estos fundamentos o bases de nuestro aspecto físico, según como me veo, como si ese fuera mi valor, en el aspecto físico, el éxito financiero, las relaciones. O sea, nuestra identidad no está basada ahí. Y erróneamente, cuando alguien se va de nuestra vida, si tenemos basada esa identidad en esa relación, pues la identidad se va a venir para abajo. Tu valor no está ahí. Igual, como ya lo mencioné al inicio, en el fracaso de una situación financiera, si tú vales, tengas o no tengas economía, el Señor provee, Dios nos provee de esa economía y nos ayuda, pero nuestra identidad no va a estar basada en esto, sino va a estar basada en el sacrificio de Cristo en la cruz por la fe. Adelante, por favor. Dice la identidad en Cristo como transformación. Esta identidad no es solo una etiqueta, sino una experiencia transformadora que cambia nuestra forma de vernos a nosotros mismos y al mundo. Nos permite ver nuestra vida desde una nueva perspectiva llena de propósito y significado. Dios tiene planes de bien y no de mal para sus hijos. Dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. El Señor nos ayuda en este aspecto a que esta identidad no es solamente una etiqueta, es solamente, es una verdad, no es también que sea un cliché solamente decir, ah, pues soy hijo de Dios, cuando realmente en el corazón hay ese recibimiento de la fe, va a ser una vida transformada que va a encontrar identidad, propósito y destino a través de esta vía espiritual. La identidad en Cristo es una verdad transformadora que nos capacita para vivir con propósito, paz y esperanza basados en la obra redentora de Cristo. Ahí, en este punto, pues la base, el fundamento para llegar a ser y tener esa identidad es, como ya lo mencioné, es la obra que Cristo hizo en la cruz, según
Escrituras, ser un hijo de Dios implica una relación profunda y personal con Él. Y por ejemplo, la fe y la confianza, creer en Dios y en su Hijo Jesucristo es fundamental. En primer lugar, el arrepentimiento y la conversión, volverse a Dios y dejar atrás el pecado es esencial para establecer una relación con Él. Constantemente estar en una comunicación, el orar es comunicar, es hablar y permitir también escuchar su voz, mantener una comunicación constante a través de la oración. Esto es de vital importancia, es algo que se aprende. Igual el estudio de las escrituras, conocer y aplicar la palabra de Dios en la vida diaria. Eso es crucial. Dice que toda escritura es inspirada por Dios y provechosa para enseñar, para redarguir, para corregir, para disciplinar en justicia, dice, para que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra. También dice el Salmo 119, 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando empezamos a estudiar la escritura, vamos a ir entendiendo que ocupamos de una obediencia y de una sumisión, seguir los mandamientos y la voluntad de Dios demuestra nuestra disposición de seguirle. Dios es amor, es gracia, es perdón, pero también es un rey y es un señor. Y ese rey, como lo digo constantemente, es un rey que tiene un reino, que tiene súbditos y que se le sigue por obediencia. Y para esto es necesaria también la sumisión, someternos, también mostrar amor y servir. Refleja ese corazón de Dios el hecho de cuando entramos por esta puerta, por la obra redentora de Cristo, para lograr esa identidad, nos va a ayudar a una santificación, a tener una vida limpia y a crecer, buscar crecer en la fe y vivir una vida santa es parte del proceso de ser un hijo de Dios. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo adquirir la identidad de hijo de Dios? Ser un hijo de Dios conforme a las escrituras. Bueno, según las escrituras hay algunos pasos y principios para adquirir la identidad de hijo de Dios que implica varios aspectos clave. Número uno, aceptar a Jesucristo como Salvador. Dice, la fe en Jesucristo es el fundamento para convertirse en hijo de Dios. Y aquí es algo que Dios ofrece. Dice, de tal manera ha amado Dios al mundo que le ha dado que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el otro pasaje dice, mas a todos aquellos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado el derecho y la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, dice en Romanos 10, dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces es confesar el nombre de Cristo y tomarlo como Señor. No es lo mismo un Salvador que un Señor. Sí es mi Salvador, pero es un Señor, un dueño, el dueño de mi vida, a quien yo le voy a entregar mi vida. Y dice que ese es el primer paso para que podamos llegar a ser hijos de Dios. Mire, lo que yo le explico aquí no es palabra mía, está basado en la escritura. Dios mismo dijo estas palabras, que de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que él vino a ser una dádiva para la humanidad, para ir a una reconciliación con Dios. Y es tan gratificante cuando el Espíritu Santo empieza a operar en una vida y sientes que todas las cargas se te van, que tienes una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad de levantarte otra vez con la fuerza de Dios para empezar de nuevo. No importa tus errores, lo que hayas hecho, cometido, no importa. Tiene que haber en este aspecto el abrir el corazón y tener una disposición de conocer a Cristo como Salvador. La otra parte es nacer de nuevo. Jesús enseñó que para ver el reino de Dios uno debe nacer de nuevo. Esto implica una transformación espiritual. Decimos, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. En primer lugar va la cuestión del espíritu. Mi nacimiento espiritual va a ser en el espíritu. Voy a nacer de nuevo en el espíritu.
No nazco de mi alma, nazco de mi espíritu. La mente, la voluntad, las emociones son las partes de mi alma. Con un acto de mi voluntad en mi alma, yo decido que quiero conocerle y puedo orarle y puedo abrir mi corazón, pero va a haber un nacimiento espiritual. ¿Y cómo se da esto? Se da porque lo que estorba, dice que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni sus oídos para no oír, sino que lo que hace división entre Él y nosotros son nuestros errores, nuestras fallas, todo lo negativo. Entonces, el canal está tapado cuando el único que tiene el poder para quitar esos estorbos y volver a tener una comunicación con Dios es Cristo Jesús. Es ir a Él, abrirle el corazón, creer en lo que Él hizo en la cruz, y ahí viene esta participación del Espíritu, porque Él es el que nos hace nacer de nuevo. Dice que una vez nacimos en lo físico, en la carne, en el cuerpo, pero ese es un nacimiento espiritual, empezar esa transformación espiritual. Adelante, por favor. El número 3 dice la adopción. Según Pablo, los creyentes son adoptados como hijos de Dios. Dice que la persona cuando recibe a Cristo por fe es llamado hijo de Dios, es adoptado como hijo de Dios por medio de la fe. Esta adopción nos da el acceso a una relación de hijos de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Así que esta adopción de hijos se da por la fe en esa obra redentora en Cristo Jesús. Y aquí viene la participación y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Su presencia en nuestras vidas es una confirmación de nuestra identidad como hijos. Dice que cuando una persona abre el corazón y recibe y le da entrada a Cristo a su vida, es sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en él. Dice que el Espíritu Santo es una garantía de todas las promesas que están por venir cuando estamos en él, y vamos a ser guiados por ese Espíritu, y el mismo Espíritu Santo, en la medida que tengamos una comunión con Jesús, con el Padre. De la palabra espíritu significa algo así como pneuma, que es dinamita, que es el poder y la fuerza para poder seguir en obediencia las indicaciones mismas de Dios, porque imagínense que si Dios nos mandara cosas que nosotros no nos sentimos capacitados para hacer, pero no es así, porque Él a través de la obediencia, Él nos permite, nos capacita y nos da ese poder para poder hacer. Nadie podría decir es que no, es mucho, yo no puedo lograr tal meta o hacer esto o aquello, porque Dios no es injusto. Juntamente la misión o el compromiso que nos manda a hacer, nos da la capacidad y nos dice cómo lo vas a hacer. Y es a través de tener esa comunión de hijo con Él, y Él nos va a dar de ese poder y de esa capacidad y esa fuerza para hacer mucho más allá de lo que no entendemos, de lo que no comprendemos. Pero lo importante aquí es la obediencia. Y dice, la misma escritura dice que mm, su espíritu, nuestro espíritu da testimonio de que somos llamados hijos de Dios. Adelante, por favor. La palabra de Dios. Estudiar y aplicar las escrituras nos ayuda a comprender nuestra identidad en Cristo y a vivir como hijos de Dios. Aquí en 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y provechosa para enseñar, para redarguir, dice, para corregir, para disciplinar en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra. La misma palabra de Dios, en un estudio guiado por el Espíritu, que no sea letra muerta, porque una persona que lee la palabra de Dios a la pura letra, queriéndola entender con el razonamiento, se vuelve una persona religiosa. Y no es así. Tenemos que buscar la comunión con el Espíritu para que esa palabra sea una palabra fresca, una palabra entendible, una palabra que nos trae revelación, que nos va a correr el velo y no nos va a dejar encajonados en reglas, sino que nos da testimonio la palabra cuando es leída por el Espíritu, y dice que debemos leerla y creerla, que es inspirada por Dios y provechosa. Pero dice toda escritura, desde principio a fin, toda escritura
va a ser inspirada por Dios y provechosa. Y pues a lo largo de toda la escritura vamos a ver la participación de innumerables hijos de Dios, de cómo ellos, la misión que recibieron, el propósito que recibieron. La mayoría de los apóstoles, que fueron personas como usted y como yo, ellos tuvieron un día un encuentro con Jesús. En el camino, se topan en el camino y sus vidas jamás fueron igual, de ninguno de ellos. Y vamos a encontrar unos temperamentos y el carácter totalmente rústico, deformado, y cómo vienen terminando esas personas al final con un corazón manso y humilde. A medida que tuvieron este toque de la presencia de Dios, está un Pablo, Pablo ni siquiera lo conoció, él no lo vio en vida como los 12 apóstoles, pero por la fe él creyó y llegó a ser un hijo de Dios. Él muere 30 años, 33 años después de que Jesús ya había partido. Y él no le vio, él fue como usted y como yo, y tuvo ese encuentro y fue hecho hijo de Dios y su vida cambió. Termina con un propósito final. Inclusive 13 cartas de las que están en la escritura fueron escritas por él, porque Dios le dio un propósito. Dice aquí Juan 17:17, es una de las oraciones que Jesús levantó para sus hijos y sus discípulos. Le dice: Padre, yo te pido que los limpies en tu palabra es la verdad. Entonces, la palabra de Dios es la verdad. Dice, límpialos en tu palabra. ¿Por qué la palabra de Dios nos limpia y nos da esa renovación de mente? Porque va a cambiar nuestra manera de pensar a lo que sí es, a lo que realmente, a lo que es la verdad de las cosas. ¿Dónde hemos aprendido que tenemos un diseño que Él nos creó en la palabra, que nos creó con un propósito y una función? Ahí lo entiendo en la palabra. Todo lo voy a entender ahí. Igual, la misma palabra, hay otro texto que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar su palabra, los mandamientos y lo que Él nos va dando. Pero Dios, para cada hijo de Dios, en esa identidad en Cristo, mm, Dios nos mira a cada uno como si fuéramos únicos en la tierra. No nos ve en masa, pues. La escritura dice que nos ve como la niña de sus ojos, a su pueblo. O sea, de una manera que la persona se pueda sentir que Dios le ama tanto, como si no hubiera nadie más a su alrededor. Ese es tener una correcta identidad en Dios. Este, Al establecer esa relación personal con Dios, se mantiene a través de la oración y la comunión con Dios, y es esencial para crecer en esa identidad de hijo. Eh, Hay infinidad de palabras donde Él nos habla, dice que somos coherederos con Cristo, eh, que somos cabeza y no cola, que somos su especial tesoro, que somos amados, que somos aceptados en Cristo, que somos más que vencedores en Él. Es como un padre que nos deja palabras de vida, y que en los momentos de necesidad vamos a recordar eso, que en Él somos más que vencedores. Alguien que se cree un verdadero hijo de Dios, y todas las promesas que Dios nos ha regalado en esa identidad de hijo. Va a haber muchas dificultades. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, siempre nos dice una palabra, dice, muchas son las aflicciones del justo, dice, muchas son, pero de todas ellas las librará el Señor. O sea, en todo momento Dios va a lanzar a sus hijos palabras de aliento. No negar una realidad o vivir que vamos a vivir en una nube, no. Que hay dificultades, que va a haber tropiezos, dice, es necesario que haya tropiezos. Y a veces esos tropiezos van a servir para calibrar el corazón, para saber realmente si estoy o no estoy, para ver quién es el que sale aprobado. Y si no sale aprobado, pues bueno, el Padre nos da otra oportunidad de ser aprobados. Entonces, nos manda que nos examinemos a nosotros mismos, nos da una serie de indicaciones en esa identidad, pero lo más maravilloso de la identidad en Cristo es saber que tienes un Padre, y aún se te quedara sin nada. Con la fe en Él lo puedes recuperar todo, pues. Es más complicado cuando perderlo todo y no tener fe. O sea, si con fe, aunque lo perdieras todo, con la fe de que eres un hijo amado, aceptado por Dios, adoptado, que eres su especial tesoro, que dice que naciones ha dado por nuestra vida, el amor que nos ha dado
al enviar a su Hijo unigénito para perdonar nuestros pecados por medio de la fe, todo eso es una garantía y es algo que nos va a dar paz interior, que va a mantener nuestras emociones equilibradas o que nos va a ayudar muchas veces a gestionar bien las emociones desde el punto de vista espiritual, con una mentalidad de quién soy yo en Dios. Dice que en Él haremos proezas, porque Él nos respalda, porque Él nos ayuda, nos da el camino y a través de su Espíritu Santo en cada situación, en cada problema, cuando hay una verdadera relación y comunión con Él, Él nos va a dar una salida. Dice nos deja una promesa que dice que no es sobrehumana la prueba que nos toque vivir, sino que conjuntamente con la prueba, Él siempre nos va a dar la salida. Esa es una promesa. Así que esté en la dificultad que esté, en esa relación personal que tenga con Él y a través de la oración, voy a creer eso, que no importa por lo que pase, Él dice una promesa y me da su palabra como Padre, que conjuntamente con la prueba, Él me va a dar la salida y me la da y nos la da siempre, pero es por la fe. Adelante, por favor. Otro punto importante, participar en una comunidad de creyentes nos ayuda a crecer y a vivir como hijos de Dios. Una vez que la persona recibe a Jesús, se identifica, también hay esta indicación, aquí está un pasaje que dice que, este pasaje dice que no debemos olvidar reunirnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuál es el propósito de estar en esa comunidad de creyentes? El único propósito o uno de los más importantes propósitos es de motivarnos al amor y a las buenas obras. Es como alimentarme y ser motivado a seguir en el camino haciendo lo correcto, de tener una convivencia, una comunidad entre iguales, donde Jesús es la cabeza y donde tengo la oportunidad de dar y también de recibir, porque nos alimentamos los unos a los otros y nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, es una comunidad de fe que es de vital importancia para que esa identidad de hijo cobre también crecimiento y nos ayuda a vivir como hijos. Dice aquí, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Pues la base, como lo mencioné al principio, la base es creer en la obra redentora de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por la fe, Él dio creer. Dice por ahí Efesios 2:6, dice que nosotros vamos a andar en Cristo de la manera que le recibimos. Y nosotros le recibimos por fe. Creímos en algo que no vimos. Yo no estuve ahí parada a los pies de la cruz cuando Él estuvo ahí, pero yo creo que estuvo ahí, que eso sucedió. La historia secular, cuánta historia científica hay, todo, donde se demuestra que Cristo estuvo en la tierra. Y aquí hay esta promesa en las Escrituras, que a todos los que le reciban, a los que crean en su nombre, les da esa autoridad y ese derecho. Y aparte de darles autoridad y derecho, les da también de su espíritu, que es lo más importante, la capacidad que nos da. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay otro texto que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, dice, para ser llamados hijos de Dios. Esto es por pura misericordia, no es porque lo merezcamos, porque todos hemos fallado, fallamos diariamente, pero hay una gracia sobreabundante, constante, que está siempre, porque Dios conoce, dice por ahí otra parte, dice que en el Salmo 103, dice que Él no guarda para siempre su enojo, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo, que somos tierra. Entonces nos vamos a equivocar, pero ahí es donde Él demuestra su benignidad, su amor sobre todas las cosas y realmente ese amor es lo que cada día nos lleva a un arrepentimiento. Es un amor que no podemos pagar, un amor que no podemos a veces ni contener, pero que es, porque la Escritura dice que es. Y así quedó estipulado. Adelante, por favor, ya casi vamos a terminar. Dice, ¿quiénes necesitan esta identidad de hijos? Pues yo digo que todos lo necesitamos. Dice, ¿por qué? Porque dice que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Entonces, para ser un hijo de Dios, necesito acercarme. Y al acercarme a Él, hay un camino, ¿cómo puedo hacerlo? Dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús.
nuestro Señor. Y aquí viene de nuevo otra vez, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El otro texto es el de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios dice nos regala vida eterna por medio de Cristo Jesús. Adelante, por favor. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie ve al Padre si no es por mí. El que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Al momento de cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, toma esa identidad de hijo y dice que todos sus pecados le son perdonados. Pero aquí hay otra promesa, Él es limpiado de toda maldad, de toda la consecuencia, de todos los estragos del pecado, porque el pecado destruye. Cada vez que pensamos nosotros que probablemente Dios, no sé, como alguien puede decir aguafiestas, que no quiere que haga esto y una serie de prohibiciones que va a tener para que yo no la hagan. Pero Dios sabe que el pecado te va a destruir y por amor es como un hijo, un padre a un hijo. No te metas a lo profundo, en un charco de agua, en un lago, porque te puede pasar algo. El padre sabe lo que te va a hacer daño. Entonces, el padre no quiere vernos sufrir. Y cuando da ciertos límites y dice, por aquí no, esto sí, esto no, los 10 mandamientos que nos da, todo es un orden para que estemos bien, por el amor que nos tiene no porque quiera arruinar la vida y prohibirnos y quitarnos ese libre albedrío. No, él lo que quiere es que entre más lejos del pecado, más sanos vamos a estar. La confesión es algo que limpia el corazón. También Él nos ayuda a través de su palabra a limpiar nuestra vida. Dice, miren cuánto amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, esto es una dádiva de Dios, de llegar a tener la identidad de Cristo. Es por su gran misericordia y su gran amor nada más. Es un regalo que no se compra, solamente se recibe. Y se recibe aquel que lo quiere recibir. Adelante, por favor. Aquí está una oración. Esta oración la puede hacer en lo secreto, en lo privado. Este, y es una oración sencilla que tiene un efecto poderoso en lo espiritual. Yo he mencionado varias veces que nosotros nomás tenemos dos reinos, nomás el reino de la luz y el reino de la oscuridad. No hay más reinos. Ojalamos de uno, ojalamos del otro. Y nuestras acciones, lo queramos o no, pero es algo vivo, algo que se percibe y algo que se siente. Lo queramos o no, constantemente estamos jalando de un lado o estamos jalando del otro. Dios nos educa para que nosotros podamos solamente jalar del lado suyo. Así que aquí está esta oración y pues yo la voy a hacer, quien guste hacerla vía Zoom o en cualquier momento de su vida, será una oración muy sencilla, pero tiene un impacto fuerte en el reino del Espíritu, en el reino espiritual. Y esta oración dice así, amado Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesucristo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Acepto su sacrificio en la cruz como pago por mis fallas, errores y situaciones negativas. Y renuncio a mi vida de pecado y a estar lejos de ti. Adelante, por favor. Te pido que me perdones y me limpies de toda maldad y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero seguir a Jesucristo y vivir según su voluntad. Te entrego el control de mi vida. Dame la fuerza y la sabiduría a través de tu Espíritu Santo para enfrentar los desafíos de la vida y para cumplir tu propósito en mí. Creo en la promesa de salvación y en la vida eterna que me has dado a través de Jesucristo. Te doy las gracias por tu amor y por tu misericordia. Adelante, por favor. Quiero vivir como hijo o hija de Dios, guiado por el Espíritu Santo, lleno de tu paz y tu gozo. Amén. El que llega a estar en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta oración la puede repetir con todo su corazón. Dios escucha siempre.
Tanto los ojos de Dios están siempre viéndonos, para bien o para mal, pero Él escucha nuestras oraciones y cuando esta oración se hace con sinceridad de corazón, es como abrirse al ámbito espiritual y empezar a tener una comunión con el Padre. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, llegamos a ser hijos de Dios y si somos hijos es que tenemos un Padre y de ahí proviene toda nuestra seguridad. Él va a transformar nuestra vida. Dice aquí que somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para cada uno de sus hijos. Cuando una persona le recibe con sinceridad en su corazón, hemos cumplido los pasos clave porque no podemos entrar a tener esa comunión con el Padre si primeramente no recibimos a Cristo con toda nuestra sinceridad. Y se abre ese camino para tener comunión con el Padre y ahora vamos a tener un modelo a seguir también. Escudriñando la escritura, sabemos el comportamiento de Jesús. Entonces, Él nos dejó el modelo de cómo nos debemos comportar. Y hay tres capítulos en el libro de Mateo, que es Mateo 5, 6 y 7, donde viene el Sermón del Monte, que yo creo que todo el mundo lo conocemos, es la cultura del reino de Dios. Un hijo de Dios debe aprender a vivir bajo esa cultura. Ahí dice que no juzguemos a nadie, dice también que amemos a nuestros enemigos, dice también que tratemos al prójimo como nos gustaría que nos trataran a nosotros, dice también que los que lloran serán consolados, eh, dice también que felices son aquellos que tienen conciencia de su necesidad espiritual, o sea, ahí viene toda la instrucción de cómo vivir en el reino y cómo ser un hijo de Dios. Así que a todos aquellos que puedan hacer esta oración, y pues yo los bendigo y les doy la bienvenida a la familia de Dios. Muy bien, muchas gracias, Manuelita, por este tema. Vamos a dar una oportunidad a las personas que nos están acompañando el día de hoy por Zoom para ver si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario adicional que dar en este tema. Con mucho gusto lo puede hacer por medio del chat y aquí cualquier duda se la pasamos a Manuelita para que nos apoye o nos oriente para resolver esa duda. Entonces vamos dando unos segunditos, Manuelita, a ver si alguien se anima a las personas del Zoom. Si no, pues damos por terminada. Muy bien. Pues yo quisiera hacer un comentario nada más en relación a esa importancia de la identidad de Cristo hacia todos los que nos consideramos cristianos o hijos de Dios, eh, en relación a que pues debemos de vernos como hermanos o también, o sea, cuando Cristo llama a su iglesia, pues muchas veces, a veces, hablando así pues de ciertas congregaciones, religiones y eso, que como que no se identifican o como que no se ven, eh, que se da a veces, no se da esa verdadera identidad o ese amor y respeto entre hermanos, hablando como cristianos y como personas pues con ese amor de Dios. Es un comentario. Acuérdese, la misma escritura nos habla de que hay ovejas y otras que no son ovejas. O sea, la comunión con Dios nos identifica con Cristo, nuestra comunión con Él. Y sabemos que somos llamados a perdonar diariamente, todos los días. Es algo que Él dejó dicho, no debemos irnos a la cama enojados. El que obedece le va a ir muy bien, pero el que no obedece, dice que una persona que se acuesta enojada, al otro día va a amanecer resentida y al otro día va a amanecer amargada. Entonces, ya nos salimos del parámetro. De acuerdo a lo que Jesús dejó estipulado por su Espíritu Santo, diariamente nosotros necesitamos irnos a la cama libres de soltando perdón, perdonando y pidiendo perdón para mantener una vida libre y poder hacer la comunión. Cuando no hay eso, no hay comunión. Hay relación, más no comunión. ¿De acuerdo?
Muy bien, pues muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muy bien, ahí está este tema, identidad en Cristo, este tema espiritual que nos ayuda a identificar un poco de aspecto espiritual relacionado a los temas de la semana, de tener una buena autoestima y pues tener esa tranquilidad emocional en nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy. Quienes gusten conectarse, ahorita ya en unos minutitos vamos a tener el tema manejo de emociones, cómo gestionar tus emociones de forma saludable. Si alguien del Zoom no tiene la liga y quiere meterse, nos puede mandar un WhatsApp al 6671-987588 y con gusto le enviamos la liga de Zoom. Ahorita ya nos está por llegar la psicóloga Dalia Cervantes, que va a estar impartiendo este tema de 5 a 6 de la tarde. Y pues bien, para dar por terminado el tema del día de hoy, voy a terminarlo pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues gracias por su asistencia y que tengan muy buena tarde.